El TDA es un trastorno de origen neurobiológico que tiene marcadores genéticos, o sea, es claramente establecido quién puede padecerlo. Runs in families, dicen los gringos, viene en la familia. O hay un tío, un hermano, un papá, un alguien que seguramente no fue diagnosticado, pero que tiene las características de conducta y de aprendizaje, porque afecta la conducta y el aprendizaje el trastorno, debido a una cantidad insuficiente o alterada de neurotransmisores, primordialmente dopamina, que hacen que estos chicos o adultos aprendamos diferente y nos conduzcamos de manera diferente. Regularmente somos un poco más acelerados, un poco más prontos a la acción, en el caso de la hiperactividad, o mucho más distraídos, o pues pareciera que no nos llama la atención nada hasta que hay algo que nos dispara. O sea, nos cuesta la atención sostenida en tópicos que no nos interesan. Entonces, la parte educativa en un país como este es fatal, ¿no? Entonces, el trastorno por déficit de atención es un trastorno crónico de marcadores genéticos, de origen poligenético y polifactorial, multifactorial, que hay disparadores de tipo social y ambiental y que tiene manifestaciones en conducta y aprendizaje. Bueno, el trastorno por déficit de atención tiene como caminos, tres, digamos, énfasis. Hay un trastorno de tipo solamente inatento, hay un trastorno de tipo hiperactivo, impulsivo, y hay el trastorno de tipo combinado. Los pacientes, casi el 60% de los pacientes, me atrevería yo a decir, tienen un trastorno de tipo combinado. Cuanto más tarde el diagnóstico, como en casi todas las circunstancias de salud, más compleja es la manifestación, el efecto en la vida y el pronóstico. El pronóstico en los pacientes con trastorno por déficit de atención, yo me atrevería a decirte, aunque asuste mucho a la gente, que vale la pena saberlo, tienen, por ejemplo, una proclividad más alta al desarrollo de adicciones. Y la gente dice, pues es que todos esos marihuanos y todos esos dropouts de la escuela, los fracasados escolares y toda la gente que anda por ahí de nini, yo digo, si todos esos hubieran sido diagnosticados a los 6 años, no estarían de ninis, no estarían de drogadictos, no estarían de dropouts, estarían probablemente manejados, explotando sus talentos, que también son excepcionales. Decía Napoleón de sus generales que en la extensión de las virtudes está la extensión de los defectos. Nada tan típico como en el caso del TDA. Si hoy hacemos un scan en el que busquemos los grandes descubridores, talentos políticos, deportistas en la vida, casi por regla general, en todos los campos tienes a alguien que tiene un trastorno por déficit de atención. Y me estoy acordando de Churchill en la política, y me estoy acordando de Mike Phelps en el deporte, y me estoy acordando de muchísima gente, de Porfirio Muñoz Ledo, que está tan de moda hoy. Un trastorno por déficit de atención de gente verdaderamente brillante que pudo darle la vuelta a la problemática y que mediante un sistema de estructura pudo funcionar perfectamente. ¿Qué es? Pues es un trastorno que te desgracia la vida, que a los papás les ocupa muchísimo más tiempo que a los demás. Dicen que es un trastorno que este problema, me dicen los padres, el trastorno no es un problema, el trastorno es una condición neurobiológica que les ocasiona problemas a los demás, les ocasiona problemas a los maestros, les ocasiona problemas a los padres, les ocasiona problemas a la gente que convive con estos chicos que son verdaderamente imparables. Por ahí, fuera de la grabación, te contaba yo el primer accidente de mi hijo a los 3 años, ¿verdad? Son niños que cuando yo llegaba al Hospital Ángeles, aquí muy cerquita, el guardia de seguridad me saludaba, señora Legaspi, ¿cómo le va? O sea, porque vas 3 veces por semana, son gente que son más proclives a los accidentes, sobre todo los hiperactivos. Se suben a los árboles, cuando te das cuenta, la rama ya viene para abajo, en tu cara. No hay poder humano que pueda seguirles la velocidad, ¿no? Esto no cambia con la edad. O realmente cambia porque el síntoma se modifica, pero no se quita. La diferencia, Mariana, entre, y tú lo sabes bien, un trastorno y una enfermedad, la enfermedad es adquirida, o por motivo de un accidente, o por un motivo infeccioso, por el motivo que tú quieras. Y te curas o te mueres.
El trastorno naces con él, vives con él y te mueres con él. Entonces lo único que haces es compensar los síntomas de manera de hacerte funcional. Hay quienes somos más o menos funcionales en la vida, pero siempre ocasionamos problemas. El trastorno hiperactivo, por ejemplo, en estos niños que se suben a los árboles y se caen, pues sí es complejo. Y en la vida adulta la gente me dice, pues ya no trabajas así como brincando de mesa en mesa. Y les digo, no, pero se cambia por un síntoma, por ejemplo, de talkative. Sí, son gente que no tiene fin hablando. Yo me busqué una chamba donde podía hablar incesantemente, entonces encontré el lugar correcto, pero también cambias de actividad de una cosa a otra, dejando inacabada la actividad anterior. Cuesta mucho trabajo la vida funcional en los términos estandarizados. A eso se refiere básicamente la enfermedad. Las causas, mira, el trastorno por déficit de atención suele confundirse con muchas manifestaciones de salud. Primeramente, por ejemplo, la gente que tiene plomo en sangre tiene enormes dificultades de aprendizaje. Entonces, puedes decir, este niño respiró plomo toda su vida, o nos ha sucedido, por ejemplo, en la zona de Tenancingo, que son floristas y que tienen tantos, con lo que sprayan las flores, que no sé cómo se llaman, les contamina la sangre en embarazo y a las mamás, y los niños tienen una incidencia más alta de problemas de aprendizaje. ¿Cómo se manifiesta? Así se manifiesta. ¿De qué origen tiene? Pues hay que hacer primeramente un diagnóstico verdadero, de tipo médico diferenciado, ¿verdad? ¿Qué es lo que le sucede al niño? Y la gente me dice, es que le mandaron a hacer una tomografía. Pues la verdad, la tomografía no es que arroje que el niño tiene un diagnóstico de trastorno por déficit de atención. Lo que hace es eliminar posibles otras causas. Si el niño no tiene una deformación, si el niño X. Se parece también a alteraciones de la glándula tiroides. Se parece también a un niño deprimido. O sea, si tú tienes un niño que vivió y creció con el abuelito y tiene 8 años y el abuelito se murió, seguramente ese niño va a tener alteraciones en el aprendizaje durante un mes o más, o 3 meses. Pero el niño evolucionará a esa pérdida, ¿no? Y entonces no es la depresión. En este caso, el síntoma tiene que ser prevalente por más de 6 meses y en distintos entornos, en la escuela y en la casa, por ejemplo, no solamente en la escuela. Si estamos hablando de que hay un niño que tiene, o una niña que tiene una conducta muy específica en la escuela, estamos hablando de que probablemente suceda algo en la escuela si eso no se presenta en casa. Y si eso se acaba a los 3 o 4 meses, eso no es un trastorno por déficit de atención. Entonces, cuando empezamos a buscar las razones y las causas, vamos a encontrar que hay un marcador genético. La verdad, hay una prueba que se llama el PET scan, la tomografía por emisión de positrones, que no es una prueba diagnóstica por la escasez del equipo. Primero, debe haber unos 10, 12 equipos en México, no sé cuántos más, pero cuesta muchísimo. Es una prueba altamente invasiva, pero sin duda te puede demostrar un cerebro con TDA como el mío, y si lo comparamos con el tuyo, están coloreados en sectores diferentes. Entonces, los orígenes son, te digo, la incipiente carga de dopamina entre las conexiones neuronales. Si esto fuera un trenecito, tu neurona presináptica carga un cochecito como de tren, y este cochecito, al hacer contacto y regresar a la neurona postsináptica, se regresa. Y además viene cargado a la mitad. ¿Y qué es lo que sucede? El proceso en sí mismo es ineficiente, es escaso, y eso provoca que estos chicos se distraigan, los 3 subtipos se distraigan con facilidad o no se concentren. Su estructura de concentración es mucho más limitada, estrecha. Si tu concentración o la del estándar de la gente, no me gusta decir gente normal porque todos somos normales, incluidos nosotros, es de 10 minutos, la concentración de estos chicos o de nosotros, incluidos de adultos, es menor. Y además, si tu concentración tiene esta profundidad, en el caso de nosotros es muy superficial. El típico caso de que la mosca vuela y literalmente te vas con el vuelo de la mosca. A menos
que sea algo de tu interés. Si es algo que te guste, se te pega la tecla. Y entonces no vuelves a distraerte para nada. El problema es encontrar qué te interesa. Y como le decía yo muchas veces a los maestros de mis hijos, o sea, oye, es que mi hijo desde muy chiquito daba consultoría en celda. Llegaban en la tarde los niños y tocaban la puerta y les cobraba 5 pesos. Pásame celda. Y me decía la maestra, ¿y por qué para celda es tan inteligente? Le dije, no, pues si la inteligencia no se elige para qué. Es tan inteligente para celda como para tus clases. Sin embargo, tus clases no tienen las motivaciones que tienen celda. Tiene la música del Royal Philharmonic Orchestra de Londres, que yo quisiera que tus clases la tuvieran. Tienen premios, cada que logra algo te cambian de arma, te ponen cosas maravillosas, te cambian el atuendo, tiene un colorido maravilloso, tiene una cantidad de estímulos que no tiene la vida real en términos educativos. Entonces, estos niños de subtipo inatento tienen severos problemas para concentrarse. Luego está el subtipo hiperactivo impulsivo, que son niños que no paran. No pueden estar quietos, no se pueden sentar, no puedes con ellos, cambian constantemente de actividad, ponen en riesgo su vida y la de los demás. Y luego está este subtipo que te digo que es la mezcla de ambos, que tiene impulsividad, pero hiperactividad, pero también inatención, de los cuales son el 60%. Entonces, el 5% de la población, al menos en cifras mexicanas, lo padecemos. Por ahí me decía alguien hace un momento antes de comenzar que todo el mundo te dice ahora que tienes déficit de atención, te dicen, pero no te diagnostican. No es la gente adecuada un maestro para decirte que tiene déficit de atención. El trastorno por déficit de atención, Mariana, parece muchas cosas, pero hay que discriminarlo, saber si médicamente se padece. Hay un cuestionario que usan también los psicólogos y hay un cuestionario médico clínico que descarta otros posibles motivos de la enfermedad. Puede parecer epilepsia, puede parecer muchas otras cosas. El origen es totalmente genético, es totalmente físico, o sea, a lo mejor no es que venga en el marcador, hay quien no lo presenta, aún teniendo el marcador, como casi todas las condiciones genéticas, y el entorno un poco disfuncional o un poco alterado, un poco estructurado, etcétera, lo detona. La sintomatología está en los 3 subtipos, tiene que ver con la hiperactividad, con la impulsividad y con la falta de atención. Y los maestros sí tienen que ser detectores. O sea, sí es indispensable que un maestro lo sepa. Que sepa cómo diagnosticar, no. Que sepa cómo detectar. ¿Quién diagnostica? Un médico neurólogo pediatra, en el caso de adultos, un neurólogo para adultos, un psiquiatra o psiquiatra infantil. Y el tratamiento tiene que ser multimodal. Es una mesa de 4 patas. Por un lado, en una esquina tienes que tener la parte médica y seguramente con fármacos, que son los que ayudan a que este proceso ineficiente se lleve a cabo de manera correcta. Por otro lado, la parte de psicoeducación, la familia tiene que saber cómo se presenta, por qué se presenta, qué es lo que... A mí me decían, ¿por qué lo llevas al súper? Si no puede estar en el supermercado, es demasiado estímulo para él. Yo lo tenía que saber, nadie me lo dijo. Hasta que no creé un caos en meses, ¿no? La parte de psicoterapia, que la psicoterapia puede ser on and off, como dicen los gringos también. Algunas veces psicoterapia, algunas veces es la parte de el apoyo escolar, a veces es desarrollar técnicas de estudio y a veces sí es la parte psicoterapéutica de cognitivo-conductual para saberte y monitorearte y saber cómo socializar, que les cuesta tanto trabajo. Y por último, el apoyo escolar o laboral. Laboral, ¿por qué? Porque hay gente que no va a poder estar sentada en una oficina jamás, ¿no? Entonces, hoy mi hijo, que por fin llegó a la universidad, yo siempre estuve segura que iba a ser un ambientalista y está en una cocina. No está en una oficina sentado con traje, es imposible. ¿Sí? Entonces hay que encontrar esos talentos tempranos donde ellos sí ponen total atención para desarrollar sus intereses y dejarlos brillar, ¿no? Muchísimo. Primero, económicamente. Esto es un trastorno que hoy por hoy el fármaco que el catálogo de medicamentos de la medicina social cubre el más barato.
y los fármacos son realmente caros. Regularmente no funciona el primero, sino una mezcla o el segundo o el tercero. Los síntomas son complejos porque la asociación, por ejemplo, se llama trastornos asociados porque muchas veces va o con un trastorno de depresión, o con un trastorno obsesivo compulsivo, con un trastorno del espectro autista, o con un trastorno de otro tipo que hay que tratar también. Psicoterapia es realmente caro. ¿Y cómo afecta a las familias? Pues todo, o sea, te dejan de invitar a las fiestas porque el niño hace un caos, ¿no? Tienes que tener actividades controladas, tienes que tener muchísimo aprendizaje. La familia es muy frecuente que se desintegre, que se divorcien papá y mamá porque están en desacuerdo. La suegra se mete y te dice, el niño no tiene nada. Como decía mi mamá tuvo 6 hijos, todos hiperactivos, decía, pues así son los niños, ¿no? Entonces, la realidad es que no. El resto de mi familia, ahora que todos tienen hijos y nietos hiperactivos, antes decían que yo estaba loca, que tenía un crush con los psiquiatras y que yo estaba inventando enfermedades que no existían. El trastorno está definido desde 1902, o sea, nuevo no es. Y el efecto social y familiar es alto, mucho menos en países cuyas leyes han sido modificadas para aceptar y adecuar la educación para estos chavos. En los Estados Unidos hay un acta que se llama el 501, que tú llegas y dices, mi hijo tiene trastorno por déficit de atención, y están obligados a hacerle una serie de ajustes curriculares para que el niño salga adelante. El niño o el muchacho. Aquí, en este lugar donde tengo el placer de vivir, había una ejecutiva muy importante, presidenta de una compañía norteamericana automotriz, que su hijo se acaba de recibir a los casi 30 años. Y cuando llegó el hijo recibido, le dijo, ¿por qué nunca me medicaste? Mi último examen, mi vecino de cuarto me dio una pastilla de la que él toma y por primera vez pude estudiar sin distraerme y me fue maravilloso en mi último examen. ¿Por qué no me medicaste? Nada más le dijo, porque yo tenía miedo, y tenía miedo por ignorante. Entonces, hoy todos esos síntomas hay que verlos, hay que dirigirse a un profesional, hay que cotejar las opiniones de ese profesional, hay que cerciorarse que el profesional lo sea, porque estamos llenos de muchísima gente que no sabe lo que está haciendo. Este país, sin la menor ofensa para tu profesión, porque sé que eres psicóloga, hay muchos psicólogos que no están certificados. No hay un colegio de psicología que diga cada 5 años o cada 2 años puedo recertificar a esta gente que sabe lo que está diciendo. Y hay cerca de 60 o 100 mil psicólogos que no saben de qué estamos hablando. Y probablemente unos 10 o 15 mil que sí están familiarizados con el tema. Entonces, en el ámbito de la psicología ahí tenemos un riesgo. Y en el ámbito de la medicina familiar, aquí ni siquiera son los expertos. En los Estados Unidos, un pediatra es el que medica a tu hijo, porque está perfectamente familiarizado con el tema. Aquí hay que ir a un especialista neurólogo o psiquiatra infantil. Entonces, esa es la bronca principalmente, Mariana. ¿Recomendarías que fuera la primera persona que busque? Sí, un psiquiatra infantil o un neurólogo. Y de ahí lo multidisciplinario. Normalmente el neurólogo mismo te dice, ve con una neuropsicóloga, vamos a aplicar pruebas para ver cómo aprende o dónde está su dificultad, si en el área verbal o en el área numérica, y dónde están sus talentos también, ¿no? Y la neuropsicóloga te va a mandar con un psicoterapeuta para terapia de tipo cognitivo-conductual, entre más chicos, más conductual, entre más grandes, más cognitivo. Y la psicoeducación pues se brinda, hay que hacerlo, los padres tienen que esforzarse por estudiar y por aprender al respecto, ¿no? Hijo, los adultos es totalmente otro tema. El doctor Brown en la Universidad de Yale dice que son los genios disfuncionales. Y la verdad es que así lo creo. No hay una fórmula específica. Sé que la estructura hace muchísimo bien, en todos los términos. Lo hace bien de niños y lo hace bien de grandes. Si tú tienes, decía una amiga mía que ella tenía su lóbulo frontal, que es donde esto se manifiesta, era su secretaria. Si tú tienes a alguien que te estructura la vida, eres muy afortunada. Que te diga, mañana tienes cita y te hablo 2 horas antes, tú te recordarás que te pedí que me recordaras porque igual se te va el avión. Entonces, ¿qué ayuda? Ayudan las agendas,
ayudan los post-its pegados visibles en el baño, tienes cita a las 12 para que a la hora que te estás bañando, ay, tengo cita a las 12. Hay una serie de sistematizaciones que te van a colaborar. Los mood swings o cambios de humor también se pueden medicar porque somos gente como media gitana, ¿no? O sea que sobre reaccionamos en muchísimas cosas. No es fácil la convivencia con un adulto con TDA como pareja y en el mundo profesional tampoco. Hay gente que dice lo tolero, pero yo te voy a decir, por ejemplo, el profesor Einstein tenía trastorno por déficit de atención y tenía solamente zapatos negros porque cuando tuvo cafés y negros se ponía uno y uno. Entonces, causas estas disfuncionalidades sociales, las llaves del coche. Yo he dejado mi auto prendido, no con las llaves, prendido afuera del supermercado 2 horas. Y me dicen, ¿y cómo lo abriste? Porque ya lo había cerrado. ¿Cómo lo abriste? Pues con la llave repuesto, porque ya la traigo, porque ya sé que me va a pasar alguna vez, ¿no? Entonces tienes muchas broncas en la vida. ¿Cómo se resuelve? Pues aceptando que lo tienes, divirtiéndote con ello, aceptando la parte de talento que sí viene acompañado de todo esto y tratando de crear una estructura que te provea de soluciones. ¿Sí? Muy difícil, socialmente hay mucho que hacer, gubernamentalmente hay mucho que hacer. Cuesta mucho, estar en una situación económica de privilegio te ayuda, no te lo soluciona, te ayuda para poderlo enfrentar. Pero cada semana que nos hablan las mamás desesperadas porque le corrieron al niño del colegio, te quieres morir. Pero esos niños, si su historia crece en ese sentido, van a ser estos adultos sin escuela, sin preparación, proclives a la drogadicción, que debió de haberse remediado en los años previos. Primero que nada, aprender a diferenciar la información chatarra de la información real. Prepararse, esto se llama psicoeducación, saber qué es lo que se presenta en casa, conocer al máximo, hacerse de todos los recursos posibles. Entre los recursos que yo más recomiendo, que ya no lo hace la asociación, pero lo propiciábamos, eran grupos de apoyo de padres, porque el paciente tiene el psicoterapeuta y el médico y 1000 cosas más, y los padres están literalmente abandonados. Entonces necesitan poder reflejar que su bronca está en otro lado también y que hay cosas peores, y que los mismos padres se solucionan entre sí. Nosotros ofrecemos una versión digital de eso en la página de Facebook, en las redes sociales, en la que los padres recomiendan a otros padres soluciones que han encontrado, ¿no? Y estás en línea y puedes hacerlo 24 horas, pero esa sería una gran solución para padres, estar seguros del diagnóstico, comprobarlo, y aparte, si la vida de un chico regular es una serie de olitas, la vida de un chico ciclotímico que cambia es así. La vida en un muchacho, muchacha o niño con déficit de atención es picos hacia arriba, picos hacia abajo. Entonces, estar dispuestos a saber que tú crees que ya todo va perfecto cuando viene la bajada abismal. Y saber que en la bajada abismal pues vas a tocar fondo y vas a volver a empezar a subir. Entonces, esto, les digo yo a los papás, es una carrera de resistencia, no de velocidad. No se acaba. Pero bueno, yo lo puedo decir por experiencia, ya estoy en la carrera y ahí vamos, sí se puede. AMDATA. Bueno, AMDATA surgió, como te contaba, es la Asociación Mexicana por el Déficit de Atención, Hiperactividad y Trastornos Asociados. Fuimos la primera organización en Hispanoamérica en crear un grupo de padres. Ahora, cuando los médicos empezaron a hacerme la guerra, porque nosotros llegamos a reunir una importante cantidad y volumen de padres, y empezamos a objetar políticas de los laboratorios o de los médicos, etc. Por ejemplo, los médicos te dicen, conociendo sus pacientes y a los padres de los pacientes, llegan los papás con mucho miedo, muy asustados sobre el fármaco, no tienen tiempo los médicos de explicarles o no quieren tener el tiempo. ¿Cuánto tiempo va a tomar mi niño este fármaco? Vamos a ver 6 meses. No es cierto. No lo van a tomar 6 meses, lo van a tomar probablemente toda su vida estudiantil. Porque ¿cuánto tiempo necesitas concentrarte? Pues el tiempo que estás estudiando. Algunos antes, algunos después. Entonces, tienes que pensar que ese es un fármaco de uso crónico. Y tiene que haber políticas públicas asociadas a esto, al desembolso de eso. Nadie hace eso si no son las asociaciones de padres.
A los médicos no les interesa lo que gastan los papás, ni en consulta, ni en medicina, ni en psicoterapia. Ellos muy legítimamente cobran sus honorarios, pero sus honorarios están aderezados de brillantes y para los padres es un desembolso pavoroso. Entonces, eso es lo que hace AMDATA, incidir en las políticas públicas, hacer, algún día me dijo, ¿vas a hacer que los maestros se vayan a la cárcel? Le digo, así estoy, porque el maltrato que sufren los niños por un maestro que no está preparado al respecto, la exclusión, la discriminación, las señales, las etiquetas son marcas para toda tu vida. Absoluta violencia. Entonces, por fin logramos legislar para que no los corran, que ya es bastante. Pero para que llegáramos a eso, no sabes lo que pasó a mi hijo antes. Yo dije, esto no lo puede pasar a nadie más, este dolor no lo puede pasar a nadie más, que tiene mucho menos herramientas intelectuales, profesionales, económicas, sociales para enfrentar esto. Entonces, ahora AMDATA ya no tiene grupos de padres, ni la página web, ni las actividades como los congresos que hacían tanto bien. Excepcionalmente todavía damos conferencias cuando se juntan públicos a través de escuelas o de grupos de padres o regionales o esfuerzos locales en el interior del país. Con mucho gusto voy, acabo de ir a Chetumal, me trataron maravillosamente y fue muy productivo. Lo que hacemos es políticas públicas. Nos insertamos en las comisiones del Congreso para que siga presente el tema, tanto en la educación como en la salud. Nos cuesta mucho, decidimos enfocar las baterías como en un, no sé cómo se llama porque no sé de armas, pero como en un arma mucho más efectiva. En vez de dispersar los tiros por todos lados, decidimos trabajar específicamente en eso. En vez de ayudar a 2,000 niños, pues ayudamos a los 10 millones de un jalón, evitando que los corran. Lo que sigue, si hay un maestro que maltrata a un niño por déficit de atención, pues sí, a lo mejor hasta vamos a poderlos meter al bote, porque esto no puede seguir sin consecuencias. Los chicos necesitan ser comprendidos, saber qué es lo que padecen y adecuar la educación para ello. Y esa es la función de nosotros, informar y orientar sobre el trastorno por déficit de atención para la mejora de los pacientes y sus familias.